Sí. Askurkipan takanitaki. Askyurkipanaya Yurkipanaya, chiri romano. Waleki, Caltañan, Aymar y Tecoim. Ya, ahora sí, ya estamos saliendo en vivo en YouTube también. Los que están siguiendo en YouTube, también hacemos llegar un saludo. Ya, ahora vamos a empezar cantando Cuyaquita, igual de Guatiñas, ¿no? Esta primera parte es la intro, ¿ya? No vamos a hacer solamente esta parte, vamos a cantar, es pequeñito, ¿no? El ritmo dice, Cuyaquitana, Cajilatana, Catapachan, Sarta, Siñani, ¿no? Ya, tapeni. Maya, Paya, Kimsa. Cuyaquitana, Cajilatana, Catapachan, Sarta, Siñani. Cuyaquitana, Cajilatana, Catapachan, Sarta, Siñani. Kasat armasinti, kasay markasat, kasat armasinti, kasay markasat, mapita sarta sinyani, suma hachauritaki. Muy bien, van a encontrar el ritmo. Voy a dejar la canción también en la página para que ustedes practiquen también, ¿ya? A ver, ya saben esto, ¿no? Cuyaquitanaka, Gilatanaka, diminutivo, ¿no? Tajpachani es todos, Sartasiñani nos levantaremos. Han es no, ¿no ven? Marcasat de nuestro pueblo, arma simple. No te olvides de nuestro pueblo. Hiwasa, ¿no? Nosotros. Aymar, Marcasat, de nuestro pueblo, Aymara. Mapita, de una vez, Sartasiñani nos levantaremos. Ma suma, ma es uno, ¿no ve? Suma es bien, bueno. Hacha, grande, uru, día, taki, para, ¿no ve? Entonces, de una vez nos levantaremos para un gran día, ¿no? Así más o menos, este es el mensaje, ¿ya? Muy bonito, Walik, muy bonito. Saranta Kipuniñan Aymarieta Kabem. Estamos aprendiendo lo que son el tiempo, ¿no? Hemos visto algunas expresiones de tiempo en Aymara, ¿ya? A ver, para completar, de forma general, por ejemplo, cuando es la época seca, a esto se llama autipacha, ¿ya? Ahora, ¿por qué autipacha es la época seca del año, ¿ya? Y Hayu, lluvia, ¿no ve? Hayupacha es la época lluviosa del año, ¿ya? Autipacha, Hayupacha. Ahora, complementando a esto, ¿no? Por ejemplo, hay danzas, hay música que está acorde a cada tiempo, ¿ya? Por ejemplo, Autipacha que estamos viviendo ahora, la música que se baila, que se interpreta, es el siku, es la quena quena principalmente, ¿no? Y de Hayupacha es la tarqueada, es la moseñada, es la pinquillada, ¿ya? Entonces hay que saber muchas veces, ¿no? Entonces, por ejemplo, pueden ir al campo, no sé, en época lluviosa y querer tocar, digamos, su quena quena, no puede, principalmente puede caer la helada, ¿no? Entonces la gente se molesta, ¿no? Entonces hay que saber, ¿no? Son creencias que se tiene respecto a todo esto, ¿ya? Entonces siempre es importante conocer algunos aspectos culturales, ¿ya? Bien, ahora vamos a ver lo que serían los meses del año, ¿ya? Los meses del año. Como ya habíamos dicho, actualmente solamente se maneja lo que es el calendario gregoriano de 12 meses, ¿no? De 12 meses. Entonces, empezaremos. Hemos dicho mes parsi, ¿no ve? ¿Ya? Ya hemos dicho por qué parsi, ¿no? Entonces, en plural, parsinaka, ¿no? Entonces, meses. ¿Ya? No es parsinacas, ¿ya? Otro detalle que estoy observando es la escritura en los trabajos, ¿ya?
tienen que revisar, ya eso ya hemos aprendido primer, segundo, y los he vuelto a recalcar. Ahora, si se han olvidado, repasen las primeras unidades, ¿no ven? Nos siguen escribiendo con Q, con U, ¿no? Por ejemplo, el otro día me escribí, ¿no? Kamisaki, de nuevo así, ¿no? Así. ¿Está bien, sí o no? No. Y hemos dicho que la Q tiene su propio sonido, ¿no ven? Entonces, si fuera así, se leería así, camisa, hoy, ¿no ven? Y además hay Ajá. choque de vocal, no puede haber, ¿no ven? ¿Ya? Entonces, esto, ¿no? Y otro que me han escrito Claro. es esto. em, Kamisaki, ¿no? Así. Esto sería kamisake, ¿no? Kamisake. Así, no, no ven. Entonces, tiene que tener muy en cuenta eso, ¿ya? Entonces, repasen. O sea, es la única forma, ¿no? ¿Ya? Bien. Ahora, empezamos con los meses, ¿no? Chinopam, esto es enero, ¿ya? Enero, Chinopam. Anata, esto es febrero, ¿ya? Febrero. Luego tenemos el Achuca, sería marzo. Luego tenemos Kasiwi, que sería abril. Kasiwi, abril. Yamayo, sería mayo. Marat Aka, que sería junio. Marat Aka. Wilkakuti, Wilkakuti, que sería julio. Julio. Ya, Wilkakuti. Yumpaka, que sería agosto. Septiembre. Sata, que sería septiembre. Ojalá. Taipisata, sería octubre. La Pata, que sería noviembre. Y Hayu Alta, que sería diciembre. ¿Ya? Entonces, eso es los 12 meses del año que utilizamos actualmente. ¿Ya? Ahora, todo esto tiene explicación también. Tiene que ver con todo lo que es la cosmovisión, los usos y costumbres, em, las actividades principalmente relacionadas con lo que es la agricultura. Ustedes saben que cuando estudiamos cosmovisión, por ejemplo, esto varía de un lugar a otro, ¿no? La cosmovisión es entender, ¿no? Cómo, en todo caso, es entender el entorno que nos rodea, ¿no? Entender e interpretar el entorno que nos rodea. Por tanto, el entorno varía de un lugar a otro, ¿ya? Entonces, en este caso, cuando estamos hablando de meses, todo eso, tiene que ver con el entorno que rodea a esta parte que es Aymara, ¿no? La parte andina. Entonces diremos, ¿no? Chinoca tiene que ver principalmente con lo que es la producción de papa, ¿no? Y algo interesante también, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del mes de enero, hay un bicho, ¿no? Hay un insecto que se llama chino chino. No sé si conocen, ¿ya? En El de la esta época sale el chino chino, ¿no? Unos mosquitos que vuelan, ¿no? Chino chino. cocina. Y la gente se alegra, ¿no? ¿Y por qué? Ah, ¿por qué? Se supone que cuando aparecen estos bichos, la papa ya ha dado sus primeros frutos, ¿no?
Por ejemplo, la papa crece así, ¿no? Este es su tallo, esto es el surco, ¿no? Entonces, esto tiene su raíz, ¿no? La papa, ¿no? Entonces, en la raíz se van formando como especie de nudos, ¿ya? De nudos, ¿ya? Así se van formando en la raíz, ¿ya? Estos son los tubérculos, la papa, ya que más adelante se va a volver grande, ¿no? Así grande, ¿ya? ¿Ya? Entonces, en enero más o menos se encuentra en este estado, ¿no? La papa, principalmente, ¿no? Entonces, chino, chino, ¿qué es chino? Chino es nudo, ¿ya? Es nudo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos una cuerda ahorita, ¿no? Lo amarramos, eso es un chino, ¿ya? Entonces, más o menos tiene esa forma la raíz de la papa en esa época, ¿no? Y cuando está justo en este estado, digamos, la producción de la papa, aparecen también esos insectos llamados chino chino, ¿ya? Entonces, tiene que ver con lo que es la producción de papa, por ejemplo, ¿no? El chino chino, ¿ya? Por eso el chinoca, el mes de enero, ¿ya? Ahora, febrero, ya saben, ¿no? Anata, ¿qué se recuerda en febrero? Carnavales, ¿no? Entonces, anataña, ¿no? Que es jugar, ¿no? Y el mes de febrero, como es carnavales, en el campo principalmente se festeja lo que es la producción y lo que es la ganadería, porque esas son las dos actividades principales, ¿no? Y de eso aquí en las ciudades se festejan, ¿no? Por ejemplo, los puestos, ¿no? Comerciales, las tiendas, los autos, las casas, porque eso es su fuente de vida, mientras que en el campo es la agricultura y la ganadería. Por eso, por ejemplo, el famoso quilpa, ¿no ve? Entonces a las ovejitas se les corta sus orejitas, se les pone sus aretitas, zarcillos, ¿no ve? Y a lo que es la producción, principalmente la papa, se pone las serpentinas, las lugmas, se hace la coachada. A ver, y no se coloca la mixtura. A ver, ¿por qué no se coloca la mixtura? Tanto a los animales y a los ganados, o perdón, tanto a la producción, los sembradíos y a los ganados. ¿Por qué no se coloca mixtura? ¿Alguien sabe? para no contaminar. Ya, otro. Mala suerte. ¿Por qué mala suerte? Creencias que tienen, creo. Ya, pero ¿qué significa esa creencia? Mm, No surgirá o no, algo así será, ¿no? Algo así escuchamos. Tiene que ver con el tema del tamaño, ¿no? Cuando es mixtura, son pequeños papeles, pedazos de papel, ¿no ven? Entonces, se cree que si le pones al sembradío, ¿no? La producción va a ser así pequeñita, ¿ya? Eso es la creencia. Entonces, se cree que si también pones al ganado de esa forma o la mixtura, pues también los ganados van a ser pequeños, entonces no se coloca, ¿ya? En su mayoría no van a ver colocar mixtura, ¿ya? Pues si en alguna ocasión les invitan, no van a llevar mixtura, van a llevar serpentina nada más, ¿ya? El confeti, Al confeti, lugma, todo eso sí se utiliza, ¿no? Ahora por tenemos ejemplo, sí, adelante, adelante. Kiri, cuando yo he visto que celebran, digamos, aquí en el Alto o en algún lugar, ponen la gente con mixtura sus casas hacia afuera, hacen con flores, confetis, eh, lugmas, lo tiran a la mina y alrededor. Entonces, ¿tiene también algo que ver eso? Sí, es la forma, o sea, básicamente ahora festejan a todo, ¿no? Y lo que les decía, las dos principales actividades era la ganadería y lo que es la producción, ¿no? Ujú. Ahora ya hay diferentes actividades y eso van a ver en todo lado, ¿no? ¿Ya? Entonces, para festejar se utilizan mixtura, serpentina, la lujma picada o así entero mismo, ¿no? Incluso van a ver utilizar pan, ¿ya? Para el festejar. ¿Ya? Entonces, ya esos son ya creencias, ¿no? O sea, ya cada familia ya va adoptando, digamos, qué insumos va a utilizar para festejar todo esto. Ok. Ya, entonces, Anata tiene que ver con eso, ¿no? Con el tema de los festejos. Achopa
Achoca ya es, ¿qué decimos? En este mes ya han madurado, ¿no? La producción, ¿no? Achopa. Entonces, eso es, ¿no? Achopa va a ser fruto, ¿ya? Entonces, en el mes de marzo ya está listo para la cosecha. De hecho, empiezan en mes de marzo, en algunos lugares con tema de cosecha, ¿ya? Casiwi es otoño, ¿no? Va cayendo las primeras heladas y las plantas, los pastos, todos se van volviendo amarillo, ¿no? Casiwi, eso es Casiwi. Ya mayo es cosecha, ¿ya? Es la época de la cosecha. Pero hemos dicho de que en marzo empieza, ¿no? Marzo, abril, en mayo, absolutamente en mayo, termina todo, ¿ya? Entonces, estos 3 meses más o menos son de cosecha, pero principalmente el mes de mayo, ¿no? Y además aquí es donde termina la cosecha, ¿ya? Cosecha. Marataka. Mara, son dos palabras compuestas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Mara es año, ¿no ve? Ata es separación, ¿ya? Entonces, digamos, supongamos, ¿no? Aquí hay una cuerda, ¿ya? Hay una cuerda, ¿no? ¿No? Se separa aquí. Esto es acá, ¿ya? Esto es acá, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Aquí hay una cuerda, ¿no? Nos jalamos de aquí, uno jala, otro jala, ¿no? Acaraquismo, dice, ¿no? Acaraquismo, ¿no? Cuidado, rompas, ¿no? Eso significa, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en mes de junio? Entonces, es el 21 de junio, hemos dicho que es el año nuevo Aymara, ¿no ve? Entonces, además, no cuenta, hemos dicho, ¿no ve? Entonces, el año termina el 20 de junio y empieza el 22 de junio. Entonces, aquí hay una separación. Termina el año, empieza el otro año. Entonces, Mara, Aka, año nuevo. ¿Me dejo entender? Eso es Marataka. Ahora tenemos el Wilcacuti, ¿no? Wilcacuti es el mes de julio, ¿ya? Y esto tiene que ver con lo que son los solsticios, ¿ya? ¿Cuántos solsticios hay? Yo no sé. 4. No, dos. Dos solsticios y dos equinoccios hay, ¿ya? Dos solsticios y dos equinoccios, ¿ya? Entonces, ¿cuándo son los solsticios, no? El 21 de junio y lo que es el 21 de diciembre, ¿no ve? ¿Sí? Y los equinoccios son lo que sería el 21 de septiembre y lo que es 21 de marzo, ¿no? Marzo, ¿ya? Estos son los equinoccios, estos son los solsticios, ¿ya? Ahora bien, ¿por qué tiene que ver con esto, no? Los voy a graficar. Supongamos que estamos en este lugar, ¿ya? Está en este lugar. El sol tiene este movimiento, ¿ya? ¿Ya? En este momento estamos en mes de septiembre. El sol más o menos sale por aquí, ¿ya? Por aquí sale el sol, ¿ya? Por aquí va a salir el sol. El 21 de junio, el sol sale de aquí, ¿ya? Y el 21 de diciembre, el sol va a salir de aquí, ¿ya? Ahora, no sé si se entiende mi gráfico. Cuando sale el 21 de junio, el día con sol es corto, ¿ya? Entonces aquí, digamos, va a salir a las 7:30, ¿ya? 7:30, ¿ya? Y la puesta del sol va a ser a las 18:30 más o menos, ¿no? ¿Ya? Entonces el día con sol es corto, por eso dice, el día es corto, ¿no? Mientras que en 21 de diciembre el sol va a salir, no sé, pónganse a las 6:15, Más 6:15. Y el sol, la puesta del sol recién va a ser a las 7:15, 19:15. ¿Me dejo el día. entender? ¿Han notado eso? O más creo que es 19:30, creo que es. ¿Sí? Sí, es cierto, sí.
¿sí? Y eso Noche van a sigue ver, por siendo. ejemplo, de niño yo marcaba en mi ventana, y como yo vivía en el campo, entonces tenía una ventanita, ahí marcaba, ¿no? De dónde está saliendo, con tizas allá, ¿no? Entonces se movía así, ¿ya? Entonces, hasta el 21 de junio, el sol está en esta dirección, está dirigiéndose, ¿no? A partir del 21, el sol vuelve a esta dirección, ¿ya? Entonces, Cuti es regreso, ¿ya? Regreso. Entonces, cuando decimos Wilka Cuti, estamos hablando del regreso del sol. ¿Queda claro? Por eso hay esa denominación, Wilka Cuti, ¿no? Retorno del sol, ¿ya? Pero estamos hablando de esto, no estamos hablando de otra cosa. ¿Queda claro? Ahora tenemos el mes de agosto, que sería Yumpaka, ¿no? Yumpaka tiene que ver con lo que es la Pachamama, ¿ya? Con lo que es la Pachamama, las ofrendas que se dan a la Pachamama. Ahora la pregunta, ¿por qué en mes de agosto y por qué no en julio o por qué no en junio las ofrendas a la Pachamama? ¿Alguien sabe por qué? Porque ese mes tiene boca. Así decimos, escuchar. No ¿Ya? sé ¿Y si es por qué O no se tiene abre la tierra boca también. julio? ¿Por qué es la mitad del año? ¿Ya? Igual tiene que ver con lo que es el ciclo agrícola, ¿ya? Hemos dicho, ¿no? En mes de junio o mayo termina la cosecha, ¿no? De todos los productos, de la producción del año, ¿no? Y en mes de julio, junio y julio, todavía se desarrolla la actividad, ¿no? Se hacen lo que es la selección de la papa, el chuño, la tunta, todo se hace todavía, ¿ya? O lo que es algunas otras actividades. En mes de agosto, ¿no? Para el mes de agosto ya básicamente ya se ha terminado todo, la producción, todas las actividades, ¿no? Agrícolas. Y en mes de septiembre te empiezas, Sata es siembra, ¿no ve? Entonces en septiembre empieza nuevamente lo que es el ciclo agrícola, el nuevo ciclo agrícola. Entonces las personas no pueden hurgar la tierra sin previo permiso de la Pachamama, ¿ya? Por eso ahora se dice que agosto tiene boca, ¿no? La can parsi, ¿no? Entonces, en agosto se pide, ¿no? Permiso para nuevamente, ¿no? Empezar con el ciclo agrícola. Y esto tiene que ver también con lo que es el AINI, ¿no? El AINI, ¿qué es el AINI? Es una ayuda mutua, ¿no ve? Aunque ahora el AINI se ha interpretado de diferente manera, ¿no? El AINI es, ¿no? Yo te ayudo, pero tú tienes obligación de devolverme, ¿no? El AINI, el concepto de AINI no es eso, ¿no? El AINI es ayudar, ¿no? Sin esperar nada a cambio. Eso es el AINI, ¿ya? Principalmente el AINI se practicaba con las personas recién casadas, ¿no? Entonces, digamos, yo ya estoy casado 5 años, ya me he establecido bien. Hay un joven que se ha casado recién, no necesita casa, necesita todo, entonces yo le doy mi ayuda, ¿no? Digamos, le ayudo a hacer su casita, no sé, ¿no? AINI, ¿ya? No precisamente él me tiene que devolver, ¿ya? Yo puedo tener mis hijos, se pueden casar igual, entonces van a necesitar ayuda, entonces ya le puede ayudar, ¿no? Así más o menos es el AINI, ese es el concepto. Pero ¿no? Ahora yo te ayudo, pero ya, yo tengo otro, me tienes que devolver, ¿no? No, Sí. no es eso. Entonces, cuando nosotros trabajamos la tierra, ¿no? Tenemos que pedir permiso a la Pachamama, tenemos que agradecer a la Pachamama, porque ella es, la Pachamama es quien nos ha proveído de todo, ¿no ve? Entonces nosotros no podemos esperar algo de lo nada, entonces hay que dar también a la Pachamama, hay que retribuir, si quieren, a la Pachamama por lo que hemos recibido. ¿Ya? Eso es el mes de agosto. Sata, hemos dicho, es siembra. ¿Ya? Algunos dicen Satakalta, ¿no? Inicio de siembra. ¿Ya? Entonces, el mes de septiembre principalmente se empieza con sembradíos de ciertos productos, como por ejemplo, incluso en mediados, finales de agosto, ¿no? Con lo que es, por ejemplo, haba,
¿no? Quinoa, ¿no? Son productos que crecen o necesitan más tiempo para poder crecer, ¿no? Principalmente haba, arveja, todo eso, ¿no? ¿Ya? Taipisata es siembra intermedia, ¿ya? Siembra intermedia. Taipi es medio, ¿no? Sata sigue siendo siembra. Ahora, la paca tiene que ver también con lo que es la época seca, ¿no? En mes de noviembre, principalmente, es la época seca, ¿ya? Es la peor sequía que se da en el altiplano, el mes de noviembre. Pero recuerden, en mes de septiembre inicia la época primaveral, porque aquí empiezan a caer las primeras lluvias, ¿no? Entonces se va enverdeciendo el campo, ¿no? Y aquí el panorama es diferente, ¿no? Es seco, ya, es seco y además es época primaveral, ¿no? Es seco y es verde, ¿no? Entonces es una época, ¿no? De Todos Santos, todo eso, vayan al campo a ver, va a ser seco y también está enverdeciéndose el campo, ¿no? Y el mes de diciembre hemos dicho Hayu, lluvia, Kailta es inicio del mes, ya, Hayu, Kailta. Bien, esos son los meses, ¿no? Ahora, para completar esta parte, vamos a hacer algunas preguntas que van a servirnos para saber el mes, ¿ya? Antes, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? Mm, Me parece, Yatichiri, muy interesante la interpretación, ¿no? De los meses que tienen que ver, digamos, con la rutina de la vida, ¿no? Que tiene un sentido más eh, laborioso, ¿no? Entonces, así lo estoy notando. Nosotros los que, digamos, nos hemos castellanizado a la final, los meses ya no tienen ese sentido, ¿no? Entonces, hemos pasado por alto, no tienen un sentido tan profundo, tal vez porque ya no estamos en la cosecha, qué sé yo, pero alguna de una cosa se rescata, pero no todo. Ok. Yatichiri, gracias por su información. Solo me queda una pequeña duda, pero claro, es fuera del tema del AINI. Desde cuándo empezaron a cambiar? Porque siempre ha habido eso de que se ayuda sin esperar a cambio, pero ¿desde cuándo ha sido es que ya, ahora más bien me piden ayuda? No sabría decir exactamente el año, ¿no? Porque todo es un proceso, ¿no? O sea, no es, digamos, a partir de este año, así más o menos, ¿no? Entonces, cuando Ujú, hablamos de historia, es todo un proceso, ¿no? Entonces, han tenido que pasar muchos años para cambiar el claro. significado como tal, ¿no? Ujú. Y a Tichiri, conversando un poco acerca de eso, por ejemplo, yo tengo una conocida que hizo una fiesta para su hijo de graduación, algo así, y le han traído muy bonitos regalos los familiares, y ella dijo al final de todo, bueno, me han ayudado así, al año mi sobrino va a salir, igualito también me toca llevar, así me dijo, entonces me dio a entender más o menos que es como una gratitud, hoy has recibido tú y al siguiente ya te toca dar, tal vez no porque es obligación, sino por cariño, si con cariño te han dado, con cariño debes devolver, algo así más o menos. Exacto, eso, de eso se trata. Muy bien, ¿algún otro comentario? Ya, muy bien. Ahora entonces vamos a hacer algunas preguntas que nos van a permitir hacer conversación, ¿ya? Todo lo que hemos aprendido anteriormente, las preguntas, después conversación, no se van a olvidar. A eso vamos a complementar esto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuna, ¿qué es cuna? ¿Qué? ¿Qué es? Exacto, ¿no? Parsi, ¿qué es parsi? Mes. ¿Ya? Entonces, una pregunta, ¿no? Cuna parsisa, este sa de pregunta, ¿no? Cuna parsisa. Estoy preguntando, ¿qué ¿Qué estoy preguntando? meses? ¿Qué mes es, no? ¿Qué mes es? Esta forma yo podría preguntar de esta forma, o la misma pregunta podría formular de esta forma. Una sin danza. ¿En qué ¿Qué mes Ah, estoy estamos? preguntando?
¿En qué ¿En mes qué mes estamos? estamos? Exactamente, ¿no? Entonces, esto hemos completado, ¿no? Parsintanza, ¿no? Kuna parsisa, ¿qué mes es? Kuna parsintanza, ¿en qué mes estamos? ¿Ya? Mejor hagamos de forma separada, porque no son iguales, ¿no? Kuna parsisa, ¿no? Yo puedo decir directamente, ¿no? Digamos, sata parsiwa, ¿no ve? Sata parsiwa. Simplemente lo confirmamos, lo afirmamos, ¿no? Sata parsi es mes wa, ¿ve? Kuna parsintanza, la respuesta, sata, repetimos lo mismo, parsintan wa, ¿ve? Como nos preguntan, respondemos. Ya, kuna parsisa, ¿no? ¿Qué mes es? Kuna parsintanza, ¿en qué mes estamos? ¿No? Parsintanwa. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Se entiende estas dos preguntas? ¿Sí o no? Shisa. Sí, Sayatichiri. ¿Ya? Ahora aquí podemos variar, ¿no? Por ejemplo, tu cumpleaños, ¿no? Se dice Uru, ¿no? Uruma. Entonces, Urumaj, ¿no? Urumaj, tu día, tu cumpleaños. Una, sin quizá, ya estoy variando. Urumaj, una sin quizá, tu día, tu cumpleaños, ¿en qué mes está? ¿No ve? Entonces yo digo, Urujaj, mi día, mi cumpleaños. Yumpaka, sin kiwa. ¿Eh? Mi cumpleaños es en mes de agosto, ¿no? Ahora ven, hemos variado, ¿no? Inki, inki, nada más. Aquí, inki, tan, ¿no? Entonces varían los sufijos, ¿ya? Entonces es cuestión del significado, digamos, ¿no? A estas tres preguntas, ¿alguna pregunta? ¿Se entiende? Walekita, muesite, hanat. La respuesta de la primera, Paxigua, Paxigua. Ya, paxi es mes, ¿no ven? Sí. Sata, paxi. Wa, simplemente estoy afirmando. ¿No ve? Paxisa, ¿no ve? Este sa es de pregunta, ¿no ve? Entonces, cuando es respuesta, afirmamos con lo que es el wa. Guau. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Shisa. Bien, a ver, ¿qué preguntas más podríamos hacer con meses? A ver, ayúdenme. Vamos a formular aquí. ¿En qué mes naciste? Ya está. Ah, ya. Kuna Paxinsa Yurta. Es yo. De Yuriña, ¿no? Una Paxinsa Yurta. O en este caso, sería en pasado, ¿no? Yuri Tata. Kuna Paxinsa Yuritata. Esto es en pasado, ¿no? ¿En qué mes habías nacido? Así más o menos, ¿no? Ah, ¿Ya? ujú. Yatichiri. Entonces la respuesta va a ser este mismo, ¿no? Yatichiri. ¿Sí? Yatichiri. Yuritata. ¿Qué significa? De Yuriña, nacer, pero está en pasado, ¿no? Ujú. Habías nacido más o menos. Ah. Gracias, Yatichiri. O por ejemplo, esto podría formular de otra forma. Mira,
Yurta también se puede decir. Sí, se podría decir. Yo podría decir, por ejemplo, Yuri, Wimag, una parsins, una parsisa. Así también podría formular. Yuri, Wimag, una parsisa. Parsinsa, ¿no? Así podría ser. Yuri, Wimag, una parsinsa. Podría decir, o incluso aumentar aquí, una parsinsa, amtasi. ¿Ya? Algo así, ¿no? Puede haber algunas variantes, ¿ya? Pero la respuesta va a ser esto, ¿no? Yumpaka parsina. Yumpaka es agosto, ¿no? Parsi, mes, ¿no? Na es en, ¿ya? Ya vamos a llegar a sufijos. Entonces, en mes de agosto, estoy diciendo aquí. Otra pregunta. ¿En qué mes son las vacaciones? Ya. Vacaciones, vamos a decir Samarawi, ¿ya? No hay una palabra exacta porque en el campo, como decíamos, todo el año se trabaja, ¿no? Ujú. Entonces, no hay vacaciones. Entonces, Samaraña, esto es descansar, ¿ya? Ujú. Descansar. Samaraña, descansar. Entonces, eso vamos a utilizar también como vacaciones, ¿ya? Como vacaciones. Entonces, kuna sinkanis, ¿no? Samarawijha, ¿no? ¿Qué estoy preguntando? ¿En qué mes va a ser las vacaciones? ¿Ya? Ujú. Ahora, ¿qué mes El es las descanso. vacaciones? Podría formular qué mes vas a descansar o qué mes vas a estar de vacaciones. O sea, puede haber diferentes variaciones respecto a esto, ¿ya? ¿Qué En esta mes? pregunta específicamente dice en qué mes va a ser las vacaciones, ¿no? Entonces, la respuesta, digamos, en julio, ¿no? Entonces, Wilka, Kuti, Parsin, Kaniwa. Futuro, ¿no? Wilkakuti Parsin Kaniwa. Va a ser en mes de julio. Mm, Vamos a decir, Tanicha, vamos a decir. ¿Está claro sí, o no? claro. Claro como la. Muy bien. Yaca, yaca. A ver. ¿En qué mes es tu aniversario? Fecha de aniversario. ¿Es lo mismo que puede ser cumpleaños? Sí, podría ser como tus cumpleaños. Ahora, Sí, aniversario como tal no hay, entonces puede ser como Uru, ¿no? Ahora, por ejemplo, Urus. si dice aniversario de matrimonio, ¿no? Entonces, matrimonio, Hakechasiwi, ¿no? A ver, esa palabra tiene, Hake es Sí. persona, ¿no? ¿Ve? Ser humano, Ajá. Hake, ¿sí? Hakechasiwi, ¿no? ¿Qué está significando? A ver, ¿alguien puede interpretar? Se ha hecho hombre. Se ha hecho Ya, persona. más o menos, Cumpleaños, no. Se ha hecho Hake hemos dicho que es persona, ¿no? ¿Ve? Y festejo. matrimonios, Hakechasiwi, ¿no? Ah, Se ha hecho hombre. Ya, ¿y por qué no mujer? Se ha hecho mujer. Se ha hecho mujer. Se ha hecho de mujer. A ver, van a averiguar eso ya. ¿Por qué se dice al Ok. matrimonio? ¿No? Entonces, Hakecha Siwa dice, ¿no? Se ha casado, Mm, ¿no ven? Entonces Ja, viene de jaque, de ser que, humano. ya, sigua. Se hizo de familia. Se ha hecho gente. Ya, más o De menos, unión, matrimonio. claro, eso es el matrimonio. Ya, Hakecha Siwa. Entonces, te daría a interpretar, ¿no? Que no eran personas todavía, así más o menos, ¿no ven? ¿Sí o no? Matrimonial. No sé si se ha hecho gente o se ha hecho persona. Ya, van a averiguar, van a ¿cómo preguntar a sus podemos abuelitos, a preguntar? sus abuelitas. ¿Ya? Bebé, ¿cuántos meses tiene? Ya, muy bien. Bebé es guagua, ¿no ven? Tu bebé, guaguama. Guaguama, ¿no? ¿Cuánto cauca?
Cauca Paxinisa. ¿Ya? Ahí está. Guawama Cauca Paxinisa. ¿Tu bebé cuántos meses tiene? ¿No? La respuesta. Guawajaj, mi bebé. Digamos, Pusi Paxiniwa. ¿Ven? ¿Qué va a cambiar? La cantidad. Guawajaj sohta Paxini, guawajaj pesca Paxini, guawajaj ma Paxini, guawajaj yatunka Paxini, guawajaj kimsaqalco Paxini. Entonces aquí lo único que va a cambiar es esto. ¿Ya? Vamos a decir, Hanich. Puede decir también maraniza, ¿no? Ah, exactamente. Guawamaqauqa maranisa. ¿No? Bien. Guawajaj pusi maraniwa. ¿No? Eso creo que ya hemos aprendido en cantidades, ¿no? Ujú. ¿Vale? Kunapis, ¿cuál chuto cuyoñan, karur, hurpuru, uruna katiat hatarakiñan? ¿Ya? Kunash tawich ¿alguna pregunta tienen antes de terminar? Sí, ya Tichiri, si hubiese un error en el mes, por ejemplo, ahorita estamos en el mes de septiembre, yo le digo, ¿estamos en el mes de enero? La pregunta. Ah, ya. Entonces, eso es para afirmar, ¿no? Entonces, digamos, no sé en qué mes estamos exactamente, ¿no? Parece que estamos en enero, ¿no? Entonces, chinoca, sin tante, ¿no? Estamos en mes de enero, ¿no? Entonces puede ser Hanewa, ¿no? ¿Qué mes estamos? Sata Paxin Tanwa. No, estamos en septiembre. O podría decir Hisa Chinoca Paxin Tanwa. Sí, estamos en enero, ¿no ven? Listo, ahí están las dos formas de responder. Una estaba en Pisuti. Ya Tichiri, en la respuesta de Kuna Paxinsa Yuritata, digamos, Yumpaca Paxina, Sina nada más. Podría decir Paxinagua, porque en la otra la respuesta con número le he puesto Paxinigua. Entonces, ¿es igual o solamente Paxina nomás? De acuerdo al contexto, con na es suficiente. ¿Ya? Ah, ya. Gracias. Ay, ya sí. Ya Tichiri, ¿puedo ir abajo? Ah, ahí. Gracias. Walik, cuarto cuyan churkumaj. ¿Ya? Ahí terminamos hoy. Nos vemos el día viernes. Normal las clases, ¿ya? Anterior Ya. semana por viaje no hemos pasado. ¿Ya? Ujú. Walik, hikisinkam, taquene. Walik, que para pata. Hikisinkama ya Tichiri. Hikisinkama ya Hikisinkama ya Tichiri. Hikisinkam. Hikisinkama ya Tichiri. Kitisin Kamaya Tichiri. Hikisinkam, taquene. Walik.